o más bien el parámetro que se utiliza para hacer las estimaciones en el Planning Poker es la experiencia, es decir, a partir de ese momento toda la experiencia en proyectos anteriores que se han tenido, tanto como en proyectos actuales y el conocimiento que han ido adquiriendo, es tomado en cuenta para conseguir cuáles son los valores en los que vamos a estar estimando cada una de las historias o las características de las aplicaciones. Entonces, la experiencia es un tema fundamental que es considerada principalmente a la hora de estar estimando usando este método. Otro punto muy importante es la retroalimentación. Por lo regular, al inicio de un proyecto hay una incertidumbre muy grande acerca de hacia dónde va la solución, cuáles son las características que debe de tener ese producto. Entonces, conforme va avanzando el proyecto, esa incertidumbre se va acortando. Aquí la idea del Planning Poker es ir teniendo retroalimentación de todos los equipos dentro del proyecto, pues para ir refinando esos temas durante cada ronda y durante cada sprint. Eh, Tomar como base ese nuevo conocimiento que se ha adquirido para utilizarlo en nuevas estimaciones. Entonces, la retroalimentación es otro tema muy importante que se toma en cuenta aquí en este método para estimación. Y un último es llegar a un consenso. El consenso, lo ideal sería llegar a un consenso unánimemente acerca de los valores de estimación que se están obteniendo. No siempre esto es posible, sin embargo, se pueden definir algunos criterios en donde podemos llegar a un consenso para no ciclarnos con la estimación de alguna historia o de alguna característica que estemos realizando. ¿Por qué se usa el Planning Poker en Scrum? Como recordaremos, Scrum es un framework que se utiliza para tener problemas complejos con soluciones creativas. Aquí algo bueno de Scrum es que los equipos son autoorganizados. Esto quiere decir que en lugar de que haya una persona que esté controlando y esté manejando el equipo, indicándole cuáles son los pasos que tienen que seguir y cómo tienen que hacer su trabajo, es el equipo mismo el que busca y encuentra las mejores alternativas y los caminos ideales para llegar a terminar con esa funcionalidad que tenemos que desarrollar. Es el equipo el que resuelve problemas si es en dado caso que se presenten. Y bueno, al igual que el Planning Poker, en Scrum se utiliza mucho el método empírico. Es decir, se aprende de una manera de a prueba y error. Cada nueva iteración se toma en cuenta para futuros valores y es el método empírico, al igual que en la experiencia, algo que se usa en estos dos frameworks. Es ligero y es fácil de entender. Comparado con otras metodologías y marcos de trabajo, Scrum es muy compacto. Por ejemplo, con el PMI hay alrededor de, me quedé en 47 procesos definidos. Aquí en Scrum solamente son 4. En el tema de los roles, en Scrum solamente aparecen 3 roles. Comparándolo con Ruby, hay más de 100 roles. Entonces, en ese sentido, este framework es demasiado compacto y ligero. Y el método Planning Poker, al igual que Scrum, es ligero y es también fácil de entender. Ahorita lo vamos a conocer más a detalle. Las estimaciones son propias. Aquí en Scrum, el equipo de trabajo es el que genera sus propias estimaciones. Y el ciclo de vida es iterativo, es decir, que durante cada sprint el equipo va a estar usando de nueva cuenta el método Planning Poker y a partir del nuevo conocimiento que van adquiriendo, se van tomando nuevos parámetros, nuevas consideraciones para ser contempladas dentro de las estimaciones. ¿Qué podemos estimar usando el Planning Poker? Principalmente, como les comentaba, es muy ligero este framework en Scrum. Hay 2 entregables, uno de ellos es el Product Backlog y el otro de ellos es el Sprint Backlog. El Planning Poker sirve para estimar el tamaño de cada una de las historias que conforman el Product Backlog. Como recordarán, el Product Backlog es la lista completa de características que debe tener la solución que queremos desarrollar. También se conocen como PBIs y también se conocen como historias, ¿no? Entonces, cada una de esas historias nosotros las podemos estimar en tamaño usando Planning Poker. El tamaño, como recordaremos, es la complejidad de desarrollar cada una de esas historias.
Y bueno, también se usa el Planning Poker para estimar lo que son los elementos que conforman el Sprint Planning. Cada uno de esos elementos se conocen como tareas. Y bueno, cada una de las tareas ya es el detalle técnico de cómo vamos a hacer o qué pasos tenemos que realizar y considerar para desarrollar cada una de esas historias. Lo que se estima de las tareas es el esfuerzo. Ese esfuerzo está dado en horas. Y pues básicamente el Planning Poker lo que sirve es para estimar el tamaño y el esfuerzo de las soluciones que estamos a punto de construir. Las unidades de medición en temas de las historias se conocen como puntos de historia, y al momento de estar estimando las tareas, como ese esfuerzo, lo que se usan son horas. Ambos son unidades numéricas, y aquí lo que se usa es la serie tradicional de Fibonacci para estar manejando cada uno de los parámetros de esas ponderaciones. Como recordaremos, en la serie de Fibonacci, el siguiente número está dado por la suma de los dos números anteriores. Vamos avanzando con una secuencia, se fijan, empieza en 0, sigue el 1, el 2, el 3, sigue el 5, y así nos vamos de manera indefinida. Lo que se hace en el Planning Poker es que se usan estos valores como parte de sus ponderaciones de una manera tradicional. Sin embargo, he visto en muchos equipos que hacen una adaptación de esta forma tradicional, y lo que hacen es que ajustan pues para que den un poco más de sentido cada uno de los números, ¿no? Por ejemplo, el 1 ya no lo repiten de nueva cuenta, sino que utilizan un medio para a lo mejor historias o tareas que no requieren tanto esfuerzo. La secuencia sigue siendo la misma. A partir del número 20 ya se empiezan a redondear esos números. Del 20 brincamos al 40 y del 40 al 100. Al inicio, cuando estamos estimando tanto historias como las tareas, estas ponderaciones como que no tienen mucho sentido, pero con la experiencia, con cada una de los sprints consiguientes, vamos teniendo más claro acerca de qué es realmente ese número, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos una historia que tal vez sea muy grande en una metodología tradicional, existen ciertos parámetros como decir chica, mediano, grande, muy grande, ¿no? Pero ¿qué sucede si hay historias que a lo mejor tenemos 20 historias y se puede dar el caso que haya muchas historias que tengan exactamente la misma ponderación? Por ejemplo, podemos tener 5 historias chicas, 3 historias medianas, 2 historias grandes y el resto historias muy grandes, ¿no? Eh, Aquí lo que nos dice este método es que a pesar de que haya una categoría de historias medianas, siempre hay unas más grandes que otras, ¿no? Entonces, es más fácil de tener un punto de referencia cuando usamos un valor numérico. Entonces, esas historias medianas pudieran caer aquí dentro del 8, 13 y 21. Sin embargo, entre una historia mediana con otra, de manera numérica, aquí sí podríamos ver cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Y bueno, con la adaptación, esto se hace para que tenga más sentido. Tal vez el 34 es un número muy aleatorio, ya con un 40 por lo menos podemos evidenciar que el 40 es el doble de lo que requeriría hacer una historia que tenemos en puntos de historia con un resultado de 20 puntos, ¿no? Esta numeración se usa a partir de unas tarjetas, de aquí el nombre de Poker Planning. Esas tarjetas, cada una de ellas tiene un valor numérico de la serie de Fibonacci, ya sea en su manera tradicional o bien de una manera adaptada. Por lo regular llegan hasta el número 100 o el 144, pero bueno, se ha dado casos en donde si se cree conveniente se pueden agregar los números que se consideran necesarios. Ok, además de tener toda la numeración en tarjetas, otra cosa que se tienen son otras tarjetas especiales. Una, por ejemplo, es el símbolo de interrogación. Ese símbolo significa que hay dudas respecto a la historia o a la tarea que se está por estimar. Esas dudas tienen que ser resueltas antes de estimar. Entonces hay un periodo, digamos, de ráfaga de preguntas en donde se analiza la historia o la tarea, se comenta, se discute, hasta que a todo el equipo le quede claro sobre qué va esa historia o bien esa tarea. Entonces, a partir de aquí ya se despejan las dudas, ya podemos estimar. Otro símbolo que se utiliza es el infinito. Ese por lo regular lo usamos
Cuando hay una historia o bien una tarea que es demasiado grande y que no tenemos un parámetro de referencia para poder estimar, se sale completamente del alcance. Entonces, por lo regular, cuando alguien usa esa tarjeta, es porque es necesario hacer una reevaluación de las historias y de las tareas, pues para ver si es necesario desglosarla en a lo mejor en otras historias más pequeñas, o bien es algo que está completamente fuera del alcance de lo que tenemos contemplado para el desarrollo. Entonces, cada vez que veamos esa tarjeta, es momento de hacer una pausa, reevaluar la situación y actuar según se crea conveniente. Otro símbolo que se utiliza mucho es el de la taza de café. Este símbolo es, por lo regular, cuando estamos estimando en el poker planning, son varias rondas que se necesitan para estimar cada una de las historias o de las tareas. Entonces, como es una sesión de debate, de pláticas, de consenso, se puede dar el caso que a lo mejor el equipo llegue a un punto en donde ya las estimaciones no se avancen, a lo mejor el ambiente esté un poco viciado, el equipo necesita descansar tal vez. Entonces, cuando alguien señala una tarjeta con un café, significa vamos a darnos un break, vamos a dejarlo por el momento de esta manera y cuando regresemos retomamos el tema en donde nos quedamos, ¿no? Cuando estemos definiendo reglas durante las estimaciones, tenemos que tener establecido cuántos breaks podemos tomar y de cuánta duración. Ahí básicamente pues para no perder un control y que nos agarremos teniendo más breaks de los necesarios. Y a lo mejor que la sesión no sea tan efectiva, pues porque nos la pasamos tomando periodos de descanso, ¿no? Entonces, antes de empezar con la estimación, hay que ver cuántos breaks vamos a tener y un aproximado de cuánto deberían de durar. Y bueno, por último tenemos otro símbolo. Este es mi símbolo favorito. Aquí por lo regular cuando están haciendo las estimaciones y en cada una de las rondas, cuando hay valores que son muy disparejos, que son prácticamente o muy bajos, contrastados con uno que es muy alto en una misma estimación, esos contrarios tienen que dar una explicación del por qué vieron ese resultado con base en la historia o bien con la tarea. Si, por ejemplo, una persona estimó para una historia un número como un 2 o un 3 y alguien más en esa misma historia estimó un 20 o un 30, las dos personas tienen que dar una explicación del por qué vieron ese resultado. Entonces, por lo regular, cuando estamos explicando, a veces perdemos un poco el rumbo, empezamos hablando acerca de la historia y pues ya terminamos yéndonos de lo que realmente importa y a lo mejor nos estamos desviando completamente del objetivo, ¿no? Entonces, cuando una persona esté hablando tal vez más de lo que se requiere, que nos estemos desviando del foco original, esa tarjeta, ese símbolo que es como un rombo, sirve para decirle a la persona de una manera muy polite, basta, ¿no? O sea, ya entendimos tu punto, es necesario votar o seguir con la siguiente historia o tarea que está pendiente por estimar. Entonces, básicamente esa es la simbología del planning poker. Se usa en tarjetas para hacerlo más dinámico, sin embargo, hay muchas aplicaciones, algunas tienen costo, otras son completamente gratis que ustedes pueden usar, que los pueden tener en su computadora o bien en su celular. Y es completamente válido que durante una sesión de estimación, usando planning poker, puedan usar su celular para poner un símbolo determinado. ¿Qué se necesita para realizar el planning poker? En primera instancia ocupamos tener el product backlog o bien el sprint backlog priorizado y que esté completo. Una vez que ya lo tenemos, el development team o el equipo tiene que estar presente durante esa estimación. Es muy importante que todas las personas que vayan a estar trabajando en el producto estén involucradas en la estimación, independientemente de si están a lo mejor en una etapa de análisis, de diseño, desarrollo, de pruebas, de implementación. Cualquier persona que vaya a trabajar durante ese sprint en ese producto debe estar presente, básicamente para tener todos los puntos de vista de los diferentes miembros del equipo y que todos puedan ser escuchados y que sus comentarios sean tomados en cuenta al momento de estar haciendo una estimación. Por lo regular, como les comentaba, en una metodología tradicional, es una persona que no necesariamente está en el equipo quien está haciendo esa estimación. Entonces, ese tipo de estimaciones hay que tener mucho cuidado porque por lo regular o quedan muy holgadas o bien quedan muy apretadas, ¿no?
el equipo tiene que estar presente porque al final de cuentas son ellos quienes van a hacer el trabajo y son ellos las personas ideales y las más oportunas para poder determinar cuánto tiempo les va a tomar terminar con una tarea o con una historia en específico. Otra cosa que se necesita es un moderador. No necesariamente tiene que ser un rol externo, sino puede ser en algunas ocasiones una persona del equipo, puede ser el Product Owner, puede ser un Scrum Master, pero esa persona básicamente lo que tiene que controlar es los tiempos de la sesión y también que no se pierda el enfoque de las estimaciones. Tiene que haber una persona que esté llevando por ahí el registro de cada una de las historias, cuáles son las ponderaciones para cada una de ellas o bien de las tareas. Y es una persona también que tiene que darle lectura a cada uno de los elementos que están por estimarse. Es muy importante también que esté presente, al menos cuando estemos estimando las historias, que esté presente el Product Owner. Al final de cuentas, él es el experto en el negocio, quien tiene más conocimiento de manera funcional acerca de cuáles son las características que él desea que tenga esa solución. Entonces, el Product Owner es muy importante que esté presente porque si salen dudas durante la estimación, el Product Owner puede resolverlas para tener estimaciones más precisas, para identificar problemas, evitar riesgos, entre otras muchas cosas. Otra cosa que ocupamos es tener nuestras tarjetas de Planning Poker o bien tener nuestra aplicación con el método, básicamente porque pues, a partir de eso van a ser como nuestra herramienta que estaremos utilizando para hacer las estimaciones. Y por último, todo el equipo es muy importante que conozca bien cuáles son los pasos que tiene que seguir para usar el método. Hay que establecer unas reglas del juego que ahorita las vamos a ver. Esas reglas del juego son muy importantes para saber cuándo tenemos que parar de estimar, cuál es el resultado que vamos a estar utilizando y de qué manera podemos terminar ya con la estimación usando el método Planning Poker. ¿Okay? Consideraciones antes de iniciar, aquí es todos deben de seguir exactamente las mismas reglas, independientemente del rol que estemos siguiendo, todos tenemos la facultad de hablar uno a la vez. Se recomienda que el equipo esté completo al momento de estar haciendo las estimaciones. Tiene que haber un respeto por la opinión de los demás miembros del equipo. Cada uno tiene que ser escuchado, tenemos que ver cuál es su punto de vista, su inquietud. Muchas veces sucede que a lo mejor estamos ya ciclados con un tema en específico, viene una persona que tiene a lo mejor otro enfoque, se comenta durante esa estimación y nos hace ver algo que a lo mejor dábamos por sentado que no está siendo considerado durante las estimaciones, ¿no? Entonces, es muy importante tener una buena comunicación dentro del equipo, respetar cada una de las opiniones, hablar uno a la vez. Tenemos que definir cuántas rondas podemos estar usando para las estimaciones. Eso es muy importante. Me ha tocado ver que a lo mejor cuando están haciendo estimaciones sobre una historia, el número de rondas pasa de un número corto a uno muy grande, como por ejemplo 5 rondas para estimar una historia. En algunas situaciones puede ser muy excesivo. Hay que establecer cuál es el número máximo de rondas que podemos tener para cada una de las historias. Y una vez que lleguemos a la última ronda, tenemos que establecer también cuáles son los criterios para llegar a un consenso, ¿no? En muchas situaciones hay ocasiones en donde no necesariamente el criterio que se utilice o bien el número que se está estimando es unánime, sino lo que tenemos que usar es tal vez la moda o bien la media para determinar cuál es la ponderación que le vamos a dar a esa tarea o a esa historia. Y hay que siempre justificar los valores opuestos, que es lo que les comentaba. Si hay un valor que está muy diferente a otro valor, tal vez en un polo completamente opuesto, hay que justificar el por qué cada uno de ellos está poniendo ese valor. Ok. ¿Cómo estimamos el tamaño? El tamaño, como les comentaba, es una característica de las historias. Las historias tienen que ser estimadas por tamaño y el tamaño en Scrum es sinónimo de complejidad.
Una vez que tenemos el Product Backlog y que está priorizado, tenemos que estimar cada una de las historias que lo componen. Si se fijan, aquí estamos en un nivel funcional, todavía no nos estamos metiendo a detalle técnico, nada de base de datos, de estructuras complejas de código. Aquí simplemente son escenarios, son características que la aplicación debe tener desde un punto de vista todavía del negocio. Si bien cada historia tiene que tener un rol, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una forma de comprobación, todavía estamos en un nivel muy alto en donde no vemos detalles técnicos. Entonces lo que hacemos es, ya una vez que ya tenemos todo lo necesario, está el equipo reunido, cada uno tiene su mazo de cartas, ya conocemos las reglas, ya sabemos quién es el moderador, lo que hacemos es tomamos la historia que tiene la más alta prioridad. La persona que funge como moderador tiene que dar una descripción de esa historia, tiene que comentarla. Hay una sesión después de preguntas. Ahí es cuando el equipo tiene que aprovechar en la medida de lo posible hacer la mayor cantidad de preguntas que pueda. Si tiene alguna duda relacionada con el alcance de esa característica que tiene que tener, si no le queda muy claro algún concepto, es momento para alzar la mano y que las dudas puedan ser resueltas, ya sea entre el mismo equipo o bien por el Product Owner, quien es la persona que tiene más conocimiento del negocio. Una vez que ya no tenemos ni una sola duda, lo que sigue es la estimación individual. Cada una de las personas usando su mazo y de manera anónima tiene que seleccionar cuál es el valor que le da a esa historia. Las historias que empiezan con 0, 1, 1 medio, 2 y 3, por lo regular se conocen como historias que no son muy complejas y que en tamaño son chicos. Entonces, hay que darle una ponderación a cada una de las historias con relación a la complejidad y ese tamaño. Una vez que ya seleccionamos cuál es el valor que nosotros consideramos conveniente, lo que hacemos es que al mismo tiempo todo el equipo tiene que voltear esa carta, ponerla sobre la mesa y tenemos que ver cuáles son los resultados de todas las personas que están haciendo la estimación. El consenso grupal, aquí se podría decir que es en donde viene lo más elaborado de este plan en póker. Lo que se hace es que analizamos cuáles son las numeraciones. Si vemos, por ejemplo, que hay los opuestos, lo que les comentaba, estas dos personas tienen que comentar por qué vieron de esa manera esa historia o bien esa tarea. Entonces, ya es cuando inicia el debate, cuando se ven otros puntos de vista, cuando se comenta más acerca de la historia o bien de la tarea, y hay que hacer una segunda ronda para determinar de nueva cuenta el estimado para esa historia. Entonces, si no se llega a un consenso grupal, en la última ronda que nosotros definimos, suponiendo que solamente vamos a tener 3 rondas por cada historia, ahí tenemos que elegir con base en el criterio que nosotros seleccionamos previamente, ¿no? Muchas veces, y es muy común que no necesariamente todo el equipo llegue a un mismo número de manera unánime. Es muy difícil, sí se puede dar en muchas situaciones, pero cuando no lleguemos a un acuerdo, en lugar de ciclarnos en lo mismo y de estacionarnos en una misma historia, tenemos que seguir. Entonces, hacemos un consenso grupal y entre todos elegimos cuál es la ponderación que le vamos a estar dando a esa historia. Muchas veces cuando comentamos acerca de lo que estamos estimando, surgen nuevas ideas que tal vez cambien alguna otra historia o esa misma historia o bien en general el Product Backlog con relación a los temas que salieron, ¿no? Es muy común cuando estamos definiendo en el primer sprint el Product Backlog que encontremos historias que sean épicas, historias que a lo mejor les falte un poquito más de detalle, historias tal vez que no agreguen mucho valor. Entonces, una vez que hacemos esa estimación de cada historia, tenemos que ajustar lo conveniente en el Product Backlog pues para ir mejorando sobre todo y también tener estimaciones cada vez más precisas. Cuando terminamos de estimar esa historia, alguien tiene que llevar ese registro, de preferencia es el moderador, y lo que sigue es, escogemos la historia del segundo nivel de prioridad más alto y hacemos exactamente el mismo flujo, ¿no? ¿Cuándo se termina esto? Bueno, cuando terminamos de estimar todas las historias y como les comentaba, esto nos sirve más que nada para determinar cuál es el tamaño de cada una de ellas.
Aquí, por ejemplo, como podemos ver en la tabla que está a mero abajo, vemos que la historia 1, la historia 2 y la historia 3 tienen unas ponderaciones. Aquí la historia más grande, en este caso, para este ejemplo, fue la historia 2. Entonces, esto lo que nos sirve es para ir haciendo un dimensionamiento de cuál es el tamaño de cada una de las historias y si tenemos ya métricas relacionadas con el equipo que tengan que ver con la velocidad, es decir, de cuántos puntos de historia podemos desarrollar por cada uno de los sprints. Esto nos ayuda sobre todo para estimar qué cantidad de trabajo o bien qué cantidad de historias podemos desarrollar en el siguiente sprint que estamos a punto de comenzar. Esto es muy importante porque por lo regular en una metodología tradicional, cuando estamos haciendo las estimaciones, carecemos de esa noción para saber cuál es la capacidad que el equipo tiene para trabajar durante un periodo determinado. Si nosotros conocemos cuál es la velocidad de ese equipo y tenemos esta ponderación para cada una de las historias, nosotros podemos elegir en conjunto con una negociación con el Product Owner cuántas historias podemos desarrollar para el sprint que viene en puerto. ¿Okay? ¿Para qué otra cosa nos sirve esto? Bueno, aprendemos más del producto, como les comentaba al inicio. Cuando estamos empezando, la incertidumbre es demasiado grande. Entramos a una junta, nos dicen algo, al día siguiente ese requerimiento cambió, la necesidad ya no existe, se agregan otras. Entonces, al inicio es todo muy volátil, pero conforme el proyecto está avanzando, cada vez tenemos más noción de la solución final, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo del producto en etapas tempranas, ya nos queda un poco más claro por las dudas que están saliendo, que se están resolviendo acerca de cuáles son las características y cómo debe de ser el producto. Hay un conocimiento homologado también de todas las partes, todos empezamos a hablar en los mismos términos, nos queda claro bien cuáles son las descripciones de las historias, las conocemos más a detalle, como les comentaba también, identificamos las historias épicas y descubrimos nuevas historias o bien otras historias que tal vez no nos agreguen mucho valor para el proyecto. Entonces, todo esto logramos gracias al método Planning Poker para estimar el tamaño. Y otra cosa que podemos hacer con el método Planning Poker es estimar el esfuerzo de las tareas que vamos a estar realizando. El Sprint Backlog, como recordarán, es una instancia del Product Backlog. Aquí, básicamente, del conjunto de historias que se tienen, solamente se eligen cuáles son las que podemos trabajar durante el sprint. Y esas historias son descompuestas a un detalle un poco más técnico, que ya son específicamente las tareas, ¿no? Esas tareas ya marcan la pauta de cómo es que vamos a lograr nosotros desarrollar esa historia. Tiene que ver ya con temas de análisis técnico, cosas de diseño, cosas de desarrollo, de pruebas, de integraciones, otros temas administrativos. Entonces, al cumplir con todas las historias, con todas las tareas, perdón, que tenemos aquí, automáticamente estamos cubriendo con el desarrollo de esa historia en particular. Lo que hacemos en el Planning Poker aquí para esta situación es usamos, más bien elegimos una tarea. Esa tarea la platicamos acerca con el equipo, ya no es necesario que esté el Product Owner, como ya es un tema más técnico, con que el equipo esté reunido es más que suficiente. Y empezamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior con las historias. Vemos cuáles son las dudas que puedan haber, hacemos estimaciones, llegamos a un consenso grupal mediante rondas, se platican cada una de las opiniones del equipo y al finalizar se hacen ajustes en caso de que sean convenientes, ¿no? Entonces, cada una de esas tareas al finalizar están estimadas en horas y se fijan y es el equipo mismo el que está estimando cuánto trabajo les toma hacer cada una de las tareas y el detalle ya es un detalle técnico al que se está llegando. Entonces, ¿cuáles son los resultados que tenemos al hacer estas estimaciones aquí con el tema de las tareas? Vemos cuál es el esfuerzo o más bien el trabajo que podemos realizar de una manera cuantitativa poniéndole horas a cada una de las tareas. Algo que se recomienda mucho es que el esfuerzo que estemos estimando hacer durante el sprint sea menor que el esfuerzo ideal. El esfuerzo ideal es el número de horas que tiene cada una de las personas multiplicada por los días en los que va a estar trabajando. Entonces, en teoría, si estamos aceptando varias historias
y para desarrollar cada una de las historias tenemos que hacer N tareas. La suma de las horas que nos lleve a realizar cada una de las tareas para cada una de las historias tiene que ser menor a ese esfuerzo ideal que les comentaba ahorita. Entonces, esta es una segunda validación que le sirve al equipo para ver qué cantidad de trabajo puede permitir o se puede comprometer para desarrollar durante el sprint. Hay un análisis técnico detallado, ya cada una de las partes de los miembros están hablando de temas técnicos sobre qué es lo que se requiere para desarrollar las historias. Llegamos a un consenso, la gente conoce qué es, o más bien qué es lo que se necesita para que esas historias puedan quedar listas al finalizar el sprint. Entonces, hay un análisis técnico más detallado, la gente empieza a comentar, el conocimiento también que se adquiere con base en esas estimaciones es mayor. Aquí también lo que se hace es que se identifican problemas y los riesgos de una manera temprana y bueno, como todos sabemos, es más fácil y mucho más barato corregir algo desde el inicio que ya cuando ya se convierte en un problema o bien cuando ya estamos en una etapa muy avanzada de ese proyecto. Otra cosa que se tiene es un desglose de cada una de las tareas y de esas actividades. Algo que se recomienda es que no necesariamente las tareas tienen que ser muy grandes. Lo que se recomienda es, como hay juntas diarias aquí en Scrum, es que las tareas no excedan nunca de un máximo de 8 horas para que se vaya viendo movimiento en el tablero y bien empezar a ver pues, tendencias negativas o tal vez positivas acerca de cómo va avanzando el equipo y qué tanto trabajo les queda para completar el sprint. Entonces, aquí como se puede ver, para este ejemplo tenemos 3 tareas para la historia 1, tenemos 2 tareas para la historia 2 y en la última columna tenemos el número de horas que les lleva al equipo terminar cada una de esas tareas. Algunas recomendaciones. Es importante siempre tener en cuenta que es durante el sprint planning cuando el equipo hace estas estimaciones. No es durante el sprint ya cuando comienzan, ni tampoco durante el sprint retrospective o el sprint review, sino es durante el sprint planning porque es ahí en donde estamos definiendo cuáles o más bien cuánto trabajo vamos a estar trabajando durante el siguiente sprint. Entonces, hay que tener muy en cuenta que es durante ese proceso o esa sesión cuando estaremos utilizando el método Planning Poker. Otra consideración es por lo menos 2 rondas en cada una de las estimaciones. Es muy recomendable que se haga más de una porque por lo regular cuando hacemos una no se ven todos los puntos de vista, no hay una oportunidad para cambiar de opinión. Entonces ya por lo menos si tenemos 2 rondas, ya el equipo durante la segunda ronda ya tiene más parámetros, más conocimientos que puede utilizar para hacer las estimaciones. Otra cosa es la velocidad del equipo. La velocidad es una métrica muy importante que se tiene que considerar y que sacar sobre todo. El histórico de cuántas historias, o más bien cuántos puntos de historia estamos realizando por cada uno de los sprints, nos da cuánta velocidad tiene el equipo para cubrir todos los puntos de historia en un determinado sprint, ¿no? Esta métrica digamos, se va ajustando a medida que vamos avanzando en cada uno de los sprints. Por lo regular, en los primeros sprints, esta velocidad es muy cambiante. A lo mejor en un sprint malo que tuvimos, cubrimos tal vez 10, 15 puntos de historia, pero en el segundo sprint, como ya tuvimos más conocimiento, ya aprendimos algo, esa velocidad puede subir mucho, de 25, 30 puntos, etcétera. Entonces, al inicio, ese resultado es muy cambiante, es muy variable, pero conforme ya nos vamos familiarizando con el método, conforme estamos trabajando con más sprints, esa velocidad se va ajustando hasta que llegue a un parámetro en donde sea muy poca ese cambio y ya lo podamos utilizar para hacer estimaciones cada vez más efectivas. Entonces, es muy importante siempre llevar un histórico de cuántos puntos de historia estamos terminando en cada uno de los sprints y ese, a su vez, utilizarlo para ver cuántos puntos de historia podemos hacer en el siguiente sprint. Otra cosa muy importante es que las historias y las tareas
tienen que ser desglosadas de una manera necesaria y adecuada. Por ahí puede quedar un poco abstracto esos dos términos, pero es básicamente en un término necesario significa que no es necesario tal vez manejarlo a un nivel muy atómico. Si se fijan, por ahí tenemos una ilustración que está un señor que tiene prácticamente toda la pared llena de post-it. No es el caso que tengamos historias para cada cosa. Podemos encontrar una manera para agrupar historias o bien agrupar tareas y que no necesariamente sea un trabajo muy elaborado, tener que hacer una tarea para prácticamente cualquier cosita. Hay que tener por ahí algunos criterios sobre cuánto puede durar una tarea, a qué nivel de desglose tiene que estar una tarea. Entonces, es muy importante que en esos criterios definamos qué es necesario y qué es adecuado para nosotros. Hay mucha gente que le sirve tener un nivel atómico tal vez por horas, por cada 3 horas de las tareas, pero pues hay gente que a lo mejor se siente un poco más tranquila si está definiendo tareas que son un poco más grandes. Otra recomendación que se hace es que no haya tareas mayor de 8 horas, que es lo que les comentaba, y también que el esfuerzo estimado siempre sea menor al esfuerzo ideal. De esta manera nos podemos asegurar que el trabajo al que nos estemos comprometiendo para desarrollar durante el sprint, podemos realizarlo o más bien está dentro de las capacidades del equipo poder completarlo. Si por alguna razón ya nos comprometimos a hacer algo que nos toma más tiempo de la capacidad que tenemos asignada, se tiene que buscar ahí al Product Owner para llegar a un acuerdo entre ambas partes, o bien dentro del equipo empezar a resolver ese problema y llegar a un consenso sobre qué es lo que podemos realizar, pues para cubrir con todo el trabajo al que nos comprometimos al inicio del sprint. Y bueno, es muy importante todas las métricas que ustedes estén generando, es importante tenerlas en cuenta pues para ser utilizadas durante las estimaciones. Esos valores son importantes porque, como les comentaba, de esa manera podemos estimar también no solamente el trabajo que podemos realizar, sino también podemos estimar proyectos, podemos hacer cotizaciones, podemos redistribuir las cargas de trabajo del equipo. Entonces, cualquier información que estemos generando, el histórico de cada una de las estimaciones y de los resultados de los sprints, es muy importante que los almacenemos en alguna parte y que los tomemos en cuenta durante las sesiones del